días a todos. Muchas gracias por estar, por acompañar y espero que, bueno, que lo que conversemos sea de interés y que después dé para nuevas charlas, que no quede acá. Veo gente de varios organismos que agradezco especialmente que nos estén acompañando. El tema de hoy es Laboratorio de Innovación Pública y bueno, y un poco siguiendo con la temática esta de la cocina, nos pareció que era un ejemplo de cocina molecular, ¿verdad? En el cual llevamos el laboratorio de la cocina, así que ahí tienen una especialidad hecha por Enel-Bulli, por la gente que sabe de cocina molecular. Un poco conversar primero del concepto de innovación. Innovación, para empezar a setear expectativas, ¿no? Innovación no se parece a creatividad. Creatividad es uno de los componentes de la innovación, pero la innovación solo con creatividad no sucede y si bien es súper... ¿Se oye bien? Y si bien es súper importante que exista la creatividad y que exista la diversión y que existan ambientes que lo propicien, tiene muchos otros componentes y tiene que tener una organización, tiene que tener un ambiente que propicie la creatividad y tiene que tener también una cierta organización que permita que lo que la creatividad genera sea llevado a cabo, que podamos llevarlo a cabo. ¿Por qué es importante la innovación? Bueno, porque para un país como nosotros, que debemos recordar que somos chiquitos y que tenemos grandes desafíos, si nosotros no innovamos, es muy difícil que podamos tener una propuesta interesante para el mundo, que podamos realmente ser alguien que genere riqueza y conocimiento para el país. Entonces la innovación para un país de nuestras dimensiones es bien importante. Por eso todo el mundo habla de innovación hoy día, pero no es una frivolidad, es una necesidad que tenemos. También es importante saber que la innovación ya no es más la innovación como era en la época de Leonardo da Vinci, en que se encerraba en un laboratorio e innovaba. La innovación hoy día es una creación colectiva. Así como hace años los investigadores, ustedes van a ver los papers, que siempre hay varios que están en un paper, también la innovación hoy día ya es una innovación abierta y una creación colectiva. Y requiere de cierto ambiente innovador y que sepamos que si no fuéramos innovadores cada uno de nosotros, no podríamos hacer las cosas cotidianas. Entonces la innovación es de todos, es una habilidad de todos. ¿Qué es lo que necesita un país para poder avanzar como el nuestro? Tener un espacio de innovación, que haya muchas organizaciones que estén innovando, una innovación abierta. Entonces, nosotros tenemos que pensar que el Uruguay tiene que tener una serie de centros de laboratorios de innovación en distintas temáticas y que todos los centros de laboratorio de innovación van a hacer que nosotros empezamos a creérnosla de que tenemos capacidad de innovar y que somos un país innovador. Entonces, para nosotros es bien importante formar parte de ese ecosistema innovador, no solamente pensar en un laboratorio de innovación. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros por estar en el ámbito público? Un laboratorio de innovación pública, o sea, un lugar donde podemos pensar cómo innovar en el ámbito público. Y para eso, nosotros hemos estado analizando cómo hacen otros países, y existe un informe de Bloomberg que habla de cómo otros países innovan. Han analizado 20 laboratorios de innovación, y si ustedes empiezan a mirar el tema de laboratorios de innovación o centros de innovación, van a ver que hay muchísimos sabores, hay muchísimos tipos de laboratorios de innovación. Si se quiere, lo más típico, lo más tradicional, es un laboratorio de innovación como los que tienen la industria o los que promueven más cerca de los centros de investigación las universidades, en lo cual se está innovando para generar un nuevo producto o un nuevo servicio que después se puede patentar y se puede comercializar. Muchas veces pegadas a universidades o pegadas a empresas. Eso es súper importante y lo precisamos. Pero nosotros no vamos a centrarnos en ese tipo de laboratorios de innovación, sino en un tipo de laboratorios de innovación que son un poco más recientes, que lo que buscan es mejorar los servicios públicos. Lo que buscan es que las personas podamos ser co-creadoras en lo que son los servicios públicos. Hoy día, quizá nosotros vemos que en cada uno de nosotros en nuestra vida empezamos a tener muchas más posibilidades de interactuar con otros y de participar, porque la propia dinámica, las redes sociales, el acceso a Internet, el conocimiento abierto hacen que nosotros tengamos mucho más conocimiento y vayamos mucho más directo a hacer las cosas y capaz que no nos damos cuenta de la forma que estamos cambiando. Y ese nivel de cambio, de tener las cosas más rápidas, de tener servicios cada vez más distintos, también se tiene que dar a nivel de gobierno porque es la forma en que los ciudadanos podemos participar de esos niveles de gobierno. Entonces ahí surgen los laboratorios de innovación en gobierno. No me responde.
Bueno, tenemos algún problemita técnico. Con la presentación. Los laboratorios de innovación en gobierno, si se quiere, los más interesantes son los de Dinamarca, el MindLab, el de Nesta, que también es un laboratorio de innovación en gobierno bien interesante. Hoy de mañana tuvimos una teleconferencia con MindLab, y en el cual nosotros, gracias a Naciones Unidas, que nos hizo el contacto, están empezando estos laboratorios centrales que tienen 15 años de experiencia a colaborar con los países en lo que es la innovación en gobierno, y es algo que trasciende a gobierno electrónico. Nosotros, ¿por qué lo sentimos como necesidad en gobierno electrónico y por qué empezamos con esta movida? Porque de alguna forma nosotros sentimos que una vez que están definidos los requerimientos para adelante, nos es bastante sencillo poder decir cómo se hacen las cosas. O sea, tenemos alguna metodología que ya sabemos cómo llegar a desarrollar los productos. Lo que nos falta, lo que hemos detectado, que tenemos mucho para mejorar, y estoy segura que cualquiera de ustedes tiene 25 ejemplos de eso, es poder pensar mejor cuál es el problema que tenemos que resolver y cuáles son las soluciones. Volver a pensar el problema. Recién cuando hablaba Juan Manuel, volví a pensar en eso. Digo, en qué medida nosotros muchas veces empezamos con alguna solución sin haber pensado exactamente cuál es el problema que tenemos para resolver. Y ver cuál es el problema que tenemos para resolver abre todo un mundo. A nosotros nos abrió todo un mundo de pensar cosas distintas de las que habíamos pensado antes. Nos abrió todo un mundo de que de repente ya el ciudadano tampoco es el ciudadano tradicional en el cual nosotros cuando empezamos a pensar en el tema del ciudadano, ¿verdad? Nosotros empezamos a trabajar en el problema. Entonces empezamos a pensar en el tema del ciudadano y se nos abre todo un mundo, porque estamos acostumbrados de repente, desde lo que es nuestra experiencia en gobierno electrónico, a trabajar desde un momento que muchas veces son entrevistas, que hemos tratado de mejorar nuestra metodología, pero siempre es a partir de un análisis de requerimientos, no yendo más atrás. Entonces, estos laboratorios que hay en el mundo tienen muchas metodologías. Voy a mencionar solo algunas dos de ellas, que me parece que son las más interesantes para conocer y para profundizar. La primera es la etnografía, y tiene que ver con que realmente podamos entender cuáles son las necesidades de la gente. Cuando nosotros empezamos en gobierno electrónico, ¿qué es lo que veíamos y qué es lo primero que se nos ocurrió? Bueno, tenemos que hacer todos los trámites en línea, ¿verdad? Y esta es nuestra exigencia de llegar al 100% de los trámites en línea. Pero cuando empezamos a trabajar tratando de analizar qué es lo que el ciudadano necesita, nos encontramos que el 97% de los jóvenes entre 15 y 19 años están permanentemente en Internet. Ellos son nuestros clientes para los trámites en línea. Pero que solo el 21% de los mayores de 61 años usan Internet de forma habitual. Entonces, quizá el poder comprender que el ciudadano ya no es un ciudadano, sino que son múltiples ciudadanos. Ciudadanos que van a estar en Montevideo o que van a estar en una localidad de menos de 5.000 habitantes, que van a tener otras necesidades y otras posibilidades. Nos abre un abanico de servicios que hay que dar distintos. De repente ahora, en lugar de pensar en tener solo aplicaciones en trámites Gubuy, que es nuestro centro, también tenemos que tener los puntos de atención ciudadana en todo el país, y estamos pensando en tener más de 100 a fin de año, en el cual se pueda atender esa población que va a seguir querer yendo a ser atendida personalmente, porque no está habituada a los otros medios. Eso es un ejemplo. Está el ejemplo de Juan Pablo, que el abuelo, cuando le pusieron la posibilidad de cobrar la jubilación por la red bancaria, quería ir a la caja de jubilaciones, porque ahí se encontraba con la gente y compraba los caramelos para los nietos, ¿verdad? Entonces, quizá esto nos abre mucho el panorama, porque también nos puede permitir dar soluciones más cerca a la gente, pero también nos abre una cantidad de otras cosas que tenemos que investigar, y para eso son los laboratorios. Más que explicar todo lo que la etnografía puede hacer, en el cual esta imagen es una señora que parecía con mucha sabiduría, que nosotros tenemos que poder apreciar también la sabiduría del abuelo de Juan Pablo, porque tenía algún motivo para hacer las cosas de esa manera, y tenemos que poder considerarlo y ponerlo en nuestro foco, no cerrarnos tanto. Quizá un ejemplo es, porque somos 50 años de Mafalda, ¿verdad? Este año, de esa mirada de niña, esa mirada inocente, que descubría muchos baches en nuestro mundo cotidiano y nos daba otra perspectiva. Y quizá desde la etnografía es un poco eso, esa otra mirada más fresca, más creativa que tenemos que tener. Justo hoy cuando hablaba con la señora de Mindlab, con Kik, me decía lo importante cuando vaya gente al laboratorio es que sea gente divertida.
Lo técnico después se aprende, pero que sea gente que pueda tener ese ambiente un poco más distendido y un poco más de cabeza abierta, ¿verdad? Otra técnica que nos parece bastante importante aplicar, por supuesto que si la dejamos hablar a Patricia, nos va a hablar de Margaret Mead y una cantidad de otros actores súper importantes, pero eso lo vamos a dejar para una charla que de ella en su momento. Otra técnica bastante interesante es el design thinking. Esto viene de la gente de diseño industrial, que es cómo ellos diseñan. Y fíjense cómo trabajan mucho en prototipos, en el cual hay toda una metodología que esa es la más usada en el mundo, que además es una metodología que ahora se liberó, era de una empresa privada, la empresa IDEO, en el cual cuando uno lee sus historias, cuando lee sus libros Design for Thinking, empieza a encontrar que las anécdotas son, sí, nos encontramos en un hospital, entonces empezamos a hablar con los cirujanos y agarramos una lapicera y la lapicera le sacamos la carga, agarramos un clip y empezamos a jugar en cómo serían las cosas, ¿no? Y esas son sus primeras experiencias de intervención, en el cual el cirujano agarró la lapicera con el clip y empezó a ver que en lugar de tener la punta así, tendría que tenerla más así. Y a partir de ahí diseñaron un nuevo instrumento médico, un instrumento quirúrgico. ¿Cuáles son los componentes básicos que tiene la metodología del Design Thinking? Son los que aparecen acá, que también son herramientas como para incorporar, que inclusive, aunque no tengamos un laboratorio, aunque no evolucionemos más, está bueno que nosotros en cualquier día de mañana del trabajo que estamos haciendo podamos incorporar esa visión más etnográfica y podamos incorporar lo que es la visión del design thinking, que en realidad si uno mira los 5 pasos que tienen tampoco son tan maravillosos, ¿verdad? Habla de enfatizar y eso también habla mucho lo que es la metodología de la etnografía en la empatía. Cómo generar empatía con las personas con las que estamos trabajando, porque si no hay empatía no vamos a lograr ponernos de acuerdo y entender cuáles son sus reales necesidades. Lo segundo es definir el problema, saber cuál es el problema en el cual vamos a concentrar y poner todas nuestras energías y después poder diseñar nuevas soluciones para ese problema, que es lo que dice ahí idear, que es la posibilidad de empezar a trabajar en diseños, pero empezar a trabajar en diseños con esa cabeza abierta. Seguramente el primer diseño que pensemos no va a ser el diseño definitivo y para eso vamos a prototipar. Y eso que si bien a nosotros los informáticos nos han dicho muchas veces que es importante prototipar y trabajar muy cercano al cliente y de repente trabajar métodos ágiles y demás, sin duda que tenemos mucho por hacer todavía en cuanto a trabajar con prototipos antes de seguir adelante. Y eso es bien importante, el poder prototipar, tanto sea con la lapicerita o tanto sea con unas pantallas en las cuales veamos lo que el usuario necesita. Porque no gastamos tiempo, porque además estamos mucho más dispuestos a cambiar, interactuar y sobre la marcha ir adecuando a lo que realmente se está precisando. Y eso es bien importante, tanto cuando hagamos un software o hagamos un proyecto de ley. Si nosotros podemos tener las opiniones y poder intercambiar con la gente qué es lo que se espera o qué es lo que la gente quiere, es algo que el prototipo se aplica mucho y el test que está relacionado. Y ese otro dibujo también es del Design Thinking, en el cual dicen cómo juegan las metodologías, cómo juegan las necesidades de los ciudadanos y cómo juega lo que es la organización. Entonces, acá viene la propuesta. La propuesta es tener un laboratorio de innovación en gobierno. Entonces, ¿qué es lo que haría ese laboratorio de innovación en gobierno? No se dedicaría a cocinar ni a trabajar con las especies. Dicen, tranquilos, eso no va a ser el foco, pero tiene 3 focos: la investigación, las redes sociales y el armado de talleres. ¿Qué es investigación? Bueno, un poco lo que les comenté de MindLab, poder saber cómo lo hacen otros y poder saber qué de lo que hacen otros nosotros podemos aprender y también qué hacen otras organizaciones y podemos también aprender. Si se quiere, la innovación en general surge cuando uno logra cruzar sabores, ¿verdad? Cuando uno logra mezclar o fusionar distintos saberes. Entonces, eso es lo importante de poder nosotros investigar y conocer cómo se hacen en otros lugares. Ahí no aparece una cosa que es muy importante, se ve que no tenemos permiso. En la pantalla ahí dice, tenemos permiso para equivocarnos. ¿Está? Pero esta es la censura, es de la organización, ¿eh? Tenemos permiso para equivocarnos y es algo que siempre lo vengo diciendo, porque en las organizaciones no tenemos mucho permiso para equivocarnos y es bien importante poder saber que tenemos permiso para equivocarnos, que no todo lo que hagamos va a ser bien. Si todo lo que hacemos sale bien es porque no hemos sido lo suficientemente innovadores.
Entonces ahí también es un tema en el cual tenemos que poder convencer a la gente de que, a nuestros gerentes y directores, de que nos podemos equivocar. Y luego ir analizando los resultados, ir evaluando qué resultados tenemos de esta u otra manera. Si nosotros miramos las experiencias internacionales, nos vamos a encontrar con que los resultados que obtienen son muy buenos. Porque, y eso piénsalo cualquiera, si nosotros diseñamos una solución que sale decenas o cientos de miles de dólares y la ponemos en un organismo o a la ciudadanía y después la ciudadanía nunca la usa o el organismo no la pone en producción, el gasto que tenemos es enorme. Entonces, la oportunidad que hay en un laboratorio de innovación de poder mejorar los costos del Estado es grandísima. Y además, en general, no tiene mucho costo. Y la parte de investigación no es menor. O sea, nosotros también tenemos que crecer en cuanto a investigar más de lo que hacemos, en poder analizar, en poder medir impactos, ver qué funciona, qué no funciona. Tener una cabeza más muchas veces trabajamos muy sobre la marcha y no nos damos el suficiente espacio de análisis, de retrospección, y también que intervenga la universidad, la academia, otros investigadores, ¿verdad? Estos espacios de innovación son espacios abiertos, en los cuales tiene que haber mucha gente que intervenga, no se hacen entre cuatro paredes. Entonces está la parte de investigación. La otra parte es las redes sociales. No. Dentro de investigación también tenemos todo lo que viene a ser la tecnología, y solo para mencionar la tecnología que hoy día está y que, como dijo Nicolás en una charla, lo que está hoy mañana no va a estar, no sabemos, ¿no? Pero ¿qué tenemos hoy y que de repente nos sirve para abrir un poco la cabeza? Tenemos los móviles que ya sabemos, pero tenemos Internet de las cosas. En el evento la semana pasada, una idea en Quibón de poder mostrar muchos dispositivos, drones, impresoras 3D, teleimagenología y demás, es para que viéramos cómo hoy día estamos conectados a Internet de las cosas. Y hay una cantidad de dispositivos y objetos que nos van a facilitar la vida en la medida en que nosotros queramos trabajar sobre ellos. Trabajamos con datos abiertos, tenemos Big Data. Hoy día hay un volumen impresionante de información. Por algo Google, cuando nos centramos, nos va diciendo lo que nos interesa saber en base a todo lo que sabe de nosotros, ¿verdad? Bueno, eso permite también el Big Data un análisis predictivo. Y esto es una discusión que hay que dar en gobierno. Pero una posibilidad que pueda haber es que nosotros tengamos un espacio en la plataforma, en la nube de gobierno, como tenemos en las redes sociales, y que nosotros podamos decir ahí qué nos interesa que el gobierno sepa de nosotros y que nos ayude a predecir. Entonces, si yo le pongo varios datos, el gobierno va a poder decir, se te vence la cédula, tenés que vacunar a tus hijos, todas las cosas que me pueden interesar a mí, para poder ser más fácil mi vida. Pero eso implica también que estoy dando una cantidad de información. Entonces acá, volviendo a lo que es la etnografía, el distintos sabores, habrá ciudadanos que quieren llegar a esto y habrá ciudadanos que no. Todo esto y otras cosas nos tienen una serie de posibilidades que también nos habilitan a posibilidades y desafíos que es difícil saber cómo usarlos. De repente nosotros abrimos datos y capaz que algunos datos no los usa nadie. Entonces no tiene sentido haber hecho el esfuerzo de abrir esos datos. En cambio, de repente hay otra cantidad de datos que le interesa a la gente y nosotros ni nos enteramos que hay que abrirlos. Entonces, ahí es donde empieza a tener sentido el trabajar de otra manera para poder también utilizar en forma eficiente todo lo que hay. Porque también la gente demanda cada vez mejores servicios, más cercanos y más fáciles de realizar. El otro tema son las redes sociales. Las redes sociales nos han impactado y nos van a impactar cada vez más. Entonces, ¿en qué medida nosotros como gobierno estamos usando las redes sociales? ¿En qué medida estamos usando esa herramienta de participación real y de co-creación, en la cual realmente podamos tener que los ciudadanos nos vayan diciendo, tomando iniciativa y opinando sobre cada una de las políticas públicas que queremos hacer? Eso es un desafío enorme también, que tenemos que aprender a manejarlo y aprender a usarlo, pero que están ahí, o sea, es una realidad. Todo esto que estoy hablando son cosas que son reales, que ni siquiera son cosas de futuro. Es lo que hoy tenemos, sabiendo que mañana vamos a tener otros desafíos. Ayer Nicolás hablaba de Bitcoin, por ejemplo. Bueno, hoy día lo vemos como un poco lejano, porque quizá dentro de 5 años ya no estemos vendiendo partidas de nacimiento por Bitcoins, quien les diga. Y el laboratorio, ahí de vuelta salió cortado, dice menos ego y más juego. Y esta viene a ser los talleres, es la tercera pata del laboratorio. Investigación, redes y comunicación y talleres. Y los talleres son lugares donde vamos a meter las manos en la masa, donde nos vamos a juntar ciudadanos, gente de las organizaciones, de la universidad, de la investigación, del ámbito privado, para experimentar y ver todo lo que venimos hablando, para ver de qué manera en ese espacio, un espacio separado, podemos trabajar
para realmente hacer innovación. Y entonces ahí lo que parece tiene que ser muy divertido, también tiene que tener determinadas metodologías. Y hay más de 40 metodologías que en este año y poco que estamos trabajando hemos visto que existen y hemos analizado una cantidad. Acá puse 6 de las más de 40 metodologías que hay para trabajar en un laboratorio de innovación, para distintas necesidades, para distintas cosas. Está desde lo más básico que nosotros sabemos y que viene ancestral al ser humano, que es contar una historia, ¿verdad? La posibilidad de contar una historia y que eso un poco diga qué es lo que queremos hacer y que tiene un valor enorme en fijar las ideas sin ver qué es eso. El brainwriting, que es una alternativa al brainstorming, que gracias a Graciela conocimos y es bien interesante para aplicar. Las analogías, que por ejemplo ahora hay un evento de CPA que habla, dice que en qué se parecen las estrellas y lo que nos pasa a nosotros, ¿verdad? Bueno, las analogías son eso, poder comparar qué pasa si fuera un animal, un astro de astronomía, o si fuera un país, o si fuera una comida, ¿no? Y entonces empezamos nosotros a ver nuestro problema convertido en comida en países, en animales. Es una herramienta bien interesante. Prototipado ya hablé bastante, es de lo que hemos hablado más. Después, estas dos últimas se usan mucho en emprendedurismo, pero como son muy poderosas, nosotros tenemos que poder saber hacer un canvas y un pitch elevator de todo proyecto que tengamos. El canvas nos permite fijar las ideas, es una herramienta muy fácil y muy sencilla de manejar, que nos va a fijar bien cuál es lo que venimos hablando, cuál es el problema, cuál es la solución, cuánto vale mi solución y a quién va dirigida, básicamente. Y también el pitch elevator, que es poder contar en 3 minutos, solo en 3, no en todo lo que yo hablé, que me quedan 5, en 3 minutos poder contar cuál es nuestra solución, en qué estamos trabajando. Y esa capacidad de síntesis, de hablar solo en 3 minutos, es lo que las herramientas del pitch elevator enseñan. Y bueno, y mucha diversión, mucho papelito, mucho espacio para realmente poder ejercer una creatividad colectiva y poder trabajar en equipo. Volviendo un poco a la parte más dura, en la investigación de Bloomberg, que mencioné al principio, hablaba de 6 puntos que son importantes para cualquier laboratorio de innovación. Lo primero es el liderazgo, tiene que haber un sistema que realmente dé soporte para que estos laboratorios crezcan y funcionen, como en todas las cosas. Se requiere también un equipo, en general son equipos chicos, y esos equipos chicos generalmente trabajan mucho en innovación abierta, con mucha colaboración de gente de otros lados. No se requiere grandes equipos ni grandes instalaciones, pero sí se requiere eso. Metodologías, aprender las metodologías que funcionan y también, porque tampoco es cierto que la gente se junta e innova, sino que necesitamos determinadas herramientas y metodologías. Necesitamos recursos, necesitamos alianzas, y en esas alianzas, un laboratorio tiene que tener alianzas en el exterior con laboratorios más importantes, como el NESTA, como el MILAS, que ya les mencioné, laboratorios que ya, como la ciudad de Nueva York, laboratorios que ya están trabajando en esto, del cual podemos aprender, y también tener alianzas internas, tener alianzas como trabajamos en gobierno abierto, alianzas con organizaciones de la sociedad civil, alianzas con organismos públicos, en el cual queremos trabajar de esa manera y sobre todo medir el impacto. Esto es un lugar donde venimos a aprender y aprender también implica poder medir el impacto. En resumen, les hablé de 3 cosas básicamente. La primera fue de por qué innovar y por qué nosotros poder salir diciendo yo soy innovador y en mi vida voy a aplicar la innovación porque soy humano y como soy humano soy innovador, innovo todos los días y tengo capacidad de hacer todas las cosas de mi vida de forma distinta. La segunda es que la innovación es colaboración, es un ámbito de innovación y el país necesita que nosotros empujemos todos para crear esos ámbitos de innovación. Y la tercera, ¿cómo sería un laboratorio de innovación en público en el cual podríamos nosotros dar mejores servicios dirigidos a la gente, dirigidos a los ciudadanos y que sean de mayor calidad y que de alguna forma también mejoren nuestra calidad de vida? Bueno, es todo lo que tenía para decirles. Muchas gracias. ¿Hay preguntas? ¿No? Gracias.